Está. Muy bien, entonces, ahora sí, decíamos, criterios de moralidad son lo que nos ayuda a tener consideración de esta proporción entre el acto humano y la ordenación a nuestro fin último. ¿Cuáles son estos criterios de moralidad? Tres: ley, recta razón y conciencia. De estas tres, dos son objetivas, es decir, atienden al objeto. Y si ustedes recuerdan la fuente de moralidad, la más importante, la esencial, la primera, es el objeto. Entonces, eh, dentro de todo el ámbito del conocimiento, de cualquier disciplina, de cualquier ciencia, siempre se estudia un objeto, recordarán. Yo les había puesto el caso que cuando estudiábamos tal vez biología o estudiábamos eh, química o también física, pues justamente estudiamos un objeto. Podría ser tal vez el movimiento uniformemente acelerado, podría ser tal vez la gravitación con algún ejercicio, podría ser tal vez algún elemento químico. eh, Pueden ser muchas y muchas y muchas cosas que estudiamos porque son objetos, no dependen de mi subjetividad. Es decir, a ver, si decimos, por ejemplo, que el hidrógeno tiene una masa atómica y que también tiene un peso, etcétera, eso no depende de mi subjetividad, sino que depende del hidrógeno como tal, del objeto. Por más que quiera que el hidrógeno pese 10, 20, 100, eso va a ser imposible porque justamente eso depende del objeto. Mientras que yo quisiera la subjetividad que sucediera así, eso no puede ser porque estamos hablando del objeto. Ahorita que tengo elemento para cargar, pues justamente pues es blanco, estoy hablando de un objeto. Y por más que yo quisiera que fuera negro, que fuera azul, no puede ser, eso ya es parte de mi subjetividad. De igual forma, en el caso de la ética, lo que estamos tratando de conocer es el objeto, especialmente cómo sabemos que algo es bueno y malo moralmente, se debe gracias a la ley y la recta razón. Mientras que hay veces que yo me puedo equivocar por mi subjetividad, que es especialmente la conciencia. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Primero, ¿qué entendemos por ley? La ley no es solamente, y esto es importante que quede claro, la ley no es solamente la ley positiva que nosotros realizamos. ¿Qué significa esto? Significa especialmente las leyes que nosotros redactamos. Por ejemplo, la Constitución del 24, la del 57 o la de 1910 son leyes positivas. Son leyes que nosotros como seres humanos realizamos. Todavía más. No sé si ustedes escucharon la noticia, la verdad es que aquí en Querétaro es complicado ver las noticias, pero por lo menos en internet sale y también en Twitter fue como que algo eufórico. Hace más o menos casi un mes, la legislatura anterior, la 59, la 59ª legislatura del estado de Querétaro, aprobó una ley que es el tema de los matrimonios igualitarios. Hay veces que las leyes causan polémica, y especialmente estos, porque justamente son leyes positivas. No significa que por ser positiva sea netamente buena. O todavía más, ahorita que están todavía en el Senado y también en la Cámara de Diputados discutiendo la reforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enviando y que justamente está tratando de desestabilizar el pacto que realizaron el PRI, el PAN y el PRD, pues justamente esa propuesta de reforma de ley, pues justamente también sigue siendo una ley positiva. No significa que porque ya sea una ley o sea una propuesta de ley, porque tenga, digamos, el apellido, el adjetivo de positivo, necesariamente sea bueno.
Más bien, esas leyes que normalmente cuando hablamos de ley siempre pensamos en ellas, no es lo que vamos a ver aquí, sino más bien es en su generalidad, es qué es realmente la ley. Y aquí, en este primer párrafo, tenemos la definición de ley dada por Tomás de Aquino y que también ya han escuchado un poco en los 3 videos que les envié. Tomás de Aquino define la ley como la ordenación de la razón para el bien común promulgada por el que tiene a su cuidado la comunidad. Aquí hay cinco elementos interesantes. De hecho, si nosotros analizamos este elemento que da Tomás de Aquino, para poder definir lo que es la ley, nos daremos cuenta que no es una definición nada sencilla, porque justamente empieza diciendo que es un elemento que da la razón. Y así entonces podemos ver que hay varias cosas que la razón hace, pero especialmente en este caso lo que hace la ley, o más bien lo que hace la razón, es ordenar. Cuando nosotros éramos, bueno, chicos, pues justamente está la ley de la casa, las leyes que ponen nuestros padres. Y hay veces que esas leyes o esos reglamentos o esas formas de vida no son realmente buenas, no tienen sentido. Y uno podría decir, oye, pues sí, es que sí, realmente hay veces que esas leyes no tienen sentido. ¿Y por qué no hacen sentido? Porque justamente la razón, nuestra razón, nosotros con nuestra inteligencia, estamos tratando de analizar esas ordenaciones que dan. Pero hay veces que esas ordenaciones que dan nuestros padres realmente sí buscan un ordenamiento. Por ejemplo, pues si quieres salir a jugar, necesitas tender tu cama. No tiene, es decir, ahí ya la razón está dando un ordenamiento de ser disciplinado. O también, por ejemplo, ahorita que muchos también estamos en casa, tanto estudiando como trabajando, y todavía más antes de entrar a clases, ahorita ustedes que están presenciales en muchas cosas, pues justamente la razón da una ordenación. Oye, pues somos 3, somos 4, somos 6 personas viviendo en la misma casa y el internet se acaba. Hay que equilibrar, hay que ordenar nuestros consumos. O sea, tal vez no tienes que estar utilizando el internet mientras tus hermanos están en clase y tú viendo Netflix. Hay que ahí ordenar, hay que ser un poco disciplinados. O bien, hay que comprar más megas, hay que desde subida y también de bajada, pero pues aún así hay ciertas ordenaciones, porque justamente lo que la razón trata de hacer es poner, vuelvo a decirlo, un orden, impera, trata de dominar las pasiones. La razón da esa ordenación gracias a la ley, pero Tomás de Aquino dice, es que la ley es una ordenación que da la razón. Y cuando hablamos de ordenaciones, ese imperio, ese mandato. Y aquí entonces también vuelve a surgir esta palabra muy interesante de mandato. De ahí surgen también la palabra los mandamientos. Ahí también es esa razón de poder hacer ciertas cosas. Pero Tomás de Aquino hace algo en esta definición interesante, que esa ordenación de la razón tiene que estar siempre buscando el bien común. Y sinceramente esta palabra de bien común es una palabra muy complicada porque la realidad es que solamente la palabra bien común se ha entendido en dos aspectos. Para adornar discursos políticos, y normalmente cuando hablamos de bien común siempre se asocia a un partido político en especial, que en este caso es Acción Nacional,
Pero en la realidad es que esta palabra de bien común lo utilizan los políticos para poder convencer a las personas. Hitler y Stalin utilizaron la palabra bien común varias veces para que la gente pudiera votar por ellos. Y entonces, ¿qué es el bien común? Es una cuestión totalitaria, es una cuestión para poder dominar a una nación, es solamente una cuestión de retórica para poder adornar un discurso político. Es otro de los elementos que tenemos que analizar, si bien aquí en el elemento de lo que es la ley, pero también en lo que ya les había mencionado hace rato, con el tema de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que es el segundo aspecto, o mejor dicho, la Iglesia es el segundo elemento donde se encuentra el discurso de bien común. Tenemos que analizar cuál es la propuesta que hace la Iglesia para poder comprender a qué se refieren con bien común y ver si también entra en este discurso, digamos, totalitario. Porque en realidad esta palabra ya ha sido tan vulgar que ya está siendo tan manoseada que cuando hablamos de bien común en realidad parece ser que no estamos hablando de bien común, estamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en su campaña y también en su propuesta de gobierno utilizó también la palabra bien común, pero pues solamente es un elemento de discurso y ahorita estamos viendo también que ese discurso se está convirtiendo en un totalitarismo. Entonces, ¿qué es el bien común? ¿Y cómo es que la razón puede llevarnos hacia ese bien común? Tercer elemento interesante de la definición que da Tomás de Aquino sobre la ley: debe ser promulgada. Algo que no es promulgado no puede cumplirse. No están obligados los miembros de la sociedad a realizarlo. Por ejemplo, yo cuando doy clases, yo tengo una ley muy importante, que es, en mi clase no puedes utilizar el celular, porque si tú utilizas el celular, la verdad es que te puedes distraer. Y si te distraes, sinceramente, hasta ahorita todo lo que llevamos de clase, se darán cuenta que son puros y puros y puros y demasiados argumentos. Y hay veces que si te descuidas en un solo argumento, ya perdiste el hilo conductor de todo lo que he dicho anteriormente. Por esa razón, lo que yo hago en clases presenciales es nadie puede utilizar el celular. Si lo utilizas, entonces te lo retiro y te lo entrego hasta el final de la clase siempre y cuando lleves algo de despensa para poder darlo a la gente pobre. Pero obviamente, ahorita en clases que son a distancia, que son en línea, que son a través del internet, pues no puedo controlar eso. Y además, esa ley que yo tengo, no la promulgué desde el inicio de clases, no lo dije el primer día de clases, porque justamente no puedo tener dominio de eso. Hasta ahorita, que ya estamos a punto de terminar el semestre, que nos queda un mes de clase, pues justamente si yo dijera, bueno, pues es que esa es la ley. Oye, pero no lo sabíamos. Tienen toda la razón, no lo sabían porque no lo había promulgado, no lo había dicho. Y por lo tanto, si no se promulga la ley, por lo tanto, no puede, los miembros de la sociedad no están obligados a cumplir esa ley. O Y sea, profe, sí, sí, entonces como tal la palabra promulgar significa como exponerla, o sea, a eso se refiere, ¿no? así es, justo. Efectivamente, Valeria, sí, como que todos tengan el conocimiento de esa ley. En el Me caso, parece, por, profe. en el caso de nada, Valeria. En el caso, por ejemplo, de las leyes positivas, es decir, ahorita que están discutiendo el tema de la reforma energética, pues justamente tiene que estar en la Gaceta Oficial de la Federación. Y al ponerlo en la Gaceta ya implica la promulgación de esa ley. Se supone que todos deberían conocerla, pero sinceramente nadie o muchos de nosotros no la va a leer,
porque no estamos involucrados en temas de derecho. Solamente los abogados o todos los que están estudiando derecho sí tendrán que leerlo y por esa razón, en el caso, por ejemplo, del derecho, pues cada vez tienen que estar leyendo las actualizaciones de las leyes porque pues hay veces que se abrogan o derogan ciertas partes de la ley y tienen que estar actualizados porque ya ha sido promulgado. ¿Y cómo fue la promulgación? Pues no es que el presidente en la mañanera lo diga, aunque podría ser, pero digamos el medio oficial pues es a través de la Gaceta, ¿no? O aquí en Querétaro está ¿cómo se llama este de Arteaga? Ahorita no recuerdo. Bueno, pero esa es la idea, como que se tiene que mencionar, por decirlo así de alguna forma. Lo tienen que dar a conocer a la ciudadanía. Y hay muchos medios para darlo a conocer a la ciudadanía, pero especialmente a través de la Gaceta. ¿Sí? El cuarto elemento que encontramos en esta definición es el que tiene a su cuidado, que aquí hace referencia especialmente al que tiene y al que ostenta la autoridad. Por más buenos abogados que haya, si ellos deciden, por ejemplo, promulgar la reforma energética, pues justamente ellos no tienen esta capacidad para poder hacer la promulgación, solamente lo tiene que hacer el Ejecutivo, o en este caso las discusiones en el Legislativo. Pero solamente quien puede decir cómo va la ley es solamente el que tiene la autoridad. Por esa razón, cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra casa, en realidad surge el argumento de nuestros padres, mi casa, mis reglas, porque justamente los padres son los que tienen la autoridad y ellos, siendo autoridad, son los que deben poner las reglas de la casa. Aquí tú no puedes llegar después de la 1 de la mañana. Si tú llegas después de la 1 de la mañana, hay sanción. Puedes traer a tus amiguitos a la casa, pero se van a tal hora. O también si vives tal vez en un condominio, pues justamente, puedes hacer algunas reuniones, pero a cierta hora ya es el momento en el cual deben callarse, ya no debe haber sonido, ya no debe haber ruido. Solamente quien tiene la autoridad es quien tiene la posibilidad de promulgar esa ley. ¿Y para qué? Para que justamente se encuentre este bien común de la comunidad, del quinto elemento. Si no hay comunidad, pues no puede haber ley. Si tú llegas a vivir solo en un departamento o solo en tu casa, pues no hay comunidad. ¿A quién le vas a poner la ley? ¿A ti mismo? No tiene sentido. El bien común debe haber para muchas personas si eres solamente una sola persona. Por lo tanto, tampoco hay bien común. Ya empieza a haber comunidad solamente cuando hay ya la interacción de dos personas. Se da esta interacción de dos personas, entonces ya empieza a haber comunidad. Y podemos pensar en este caso la situación de un matrimonio o un noviazgo. Está bien que puedas salir con tus amiguitos, pero no puedes salir con tus amiguitas. Ahí hay una ley, ahí hay una ordenación de la razón. Si quieres seguir conmigo, si quieres tener este noviazgo, por lo tanto, no puedes seguir platicando con tus amiguitas. Puedes salir siempre y cuando me digas dónde estás y con quién estás y a qué hora regresas. Ahí también ya empieza a haber un mandato. Pero justamente lo que se busca es cuidar la comunidad.
Pero como lo he mencionado, hay veces que hay leyes que pareciera que están cuidando a la comunidad, pero la realidad es que no la cuidan, sino más bien la lastiman. Por eso se encuentra esta primera parte de lo que es la ordenación de la razón. La razón debe ayudar a comprender cuál es el cuidado de la comunidad. Si no hay buenos argumentos racionales, por lo tanto, nunca se va a poder buscar este cuidado real de la comunidad. Dicho esta definición de ley, que en realidad podemos abarcarlo todavía más, hay muchos elementos todavía que decir de esta definición de ley, puedo decir que hay 4 tipos de leyes. Los 4 tipos de leyes son los siguientes. La ley eterna, la ley moral natural, que es lo que también estábamos mencionando, que podría ser solamente la ley natural, pero para que quede todavía un poco más claro, para poder saber de dónde surge el tema de la moralidad, es de la ley natural, la ley cósmica, que es, digamos, lo que gobierna a toda la naturaleza o al medio ambiente, para no confundirla con la ley moral natural, y la ley positiva. Esa definición de ley que hemos visto hasta ahorita aplica para las 4. Es una ordenación racional de la razón. La ley eterna es una ordenación de la razón. La ley natural es una ordenación de la razón. La ley cósmica es una ordenación de la razón. La ley positiva es una ordenación de la razón que busca o para el bien común. La ley eterna, la ley natural, la ley cósmica, la ley positiva busca el bien común. Promulgada, también ha sido promulgada por una razón, en la eterna, en la natural, en la cósmica y en la positiva. Por quien tiene bajo su cuidado, es decir, la autoridad, hay una autoridad en la ley eterna, en la natural, en la cósmica, en la positiva, para la comunidad. Y hay una comunidad en la ley eterna, en la ley natural, en la ley cósmica y en la ley positiva. Es decir, esa definición de ley, que es muy general, aplica para los 4 tipos de leyes. Solamente, en este caso, vamos a analizar la ley eterna y la ley natural, porque la ley natural depende de la ley eterna y también podríamos decir que la ley cósmica depende de la ley eterna, pero pues sinceramente pues no estamos analizando pues las leyes de la física o de la mesofísica, de la física cuántica, de las teorías de la cuerda, de las supercuerdas, estas teorías de Schrödinger, todo eso, todo eso pertenece a la ley cósmica y la ley cósmica también depende de la ley eterna, pero como no son clases ni de física, biología y química, no vamos a estudiar la ley cósmica, solamente diré que la ley cósmica o la ley del medio ambiente o la ley del universo dependen de la ley eterna. ¿Y qué significa eso? Significa que las mismas leyes que rigen al planeta Tierra o las mismas leyes que rigen al sistema solar o las mismas leyes que rigen a la galaxia en la cual nosotros nos encontramos aplican para todo el universo. No es que haya leyes que sean totalmente distintas para una galaxia que se encuentra a millones de años luz, sino que siguen siendo las mismas leyes. ¿Por qué? Porque hay una razón, hay una autoridad que le ha impreso la racionalidad al universo. Por esa simple razón, porque hay una autoridad que tiene una razón eterna y que le ha impreso su razón al universo, es posible al ser humano
conocer las leyes que rigen al universo. Si no hubiera esta ordenación de la razón, todo sería caos. Nada sería comprensible. El planeta Tierra ahorita no estaría en el sistema solar, sino que estaría en otro sistema. Ya tal vez hubiera chocado nuestro planeta con otro planeta, con un sol. Ya hubiera sucedido que nuestro planeta tal vez hubiera estado errante y hubiera estado en la explosión de una nova o de una supernova. Y por lo tanto no tendría sentido. Sería todo caótico. Pero, como todo el universo tiene una ordenación racional, es gracias a que hay una autoridad que le ha impreso la racionalidad y nosotros, por lo tanto, podemos comprender la racionalidad que se encuentra detrás del universo. Si no, no entenderíamos absolutamente nada y no tendríamos ningún avance científico. No nos podríamos ni siquiera bañar para que justamente a través de la gravitación universal el agua que está, digamos, a nivel de piso llegue hasta el tinaco de nuestra casa. Ahí está un elemento de la ley y especialmente de la gravitación universal. Porque podría ser que gracias a esta gravitación universal, podría ser que a un segundo sí, pero a un segundo no, a un minuto sí, pero a un minuto no. Sigue siendo lo mismo, porque es una ordenación racional. La ley positiva no la vamos a estudiar tampoco, otra vez, no la vamos a estudiar tampoco porque esto le corresponde ya al derecho. A todos los que estudian derecho, a todos los que estudian abogacía, justamente les corresponde estudiar la ley positiva. Pero lo que tengo que decir es que ¿de dónde surge la ley positiva? ¿O de dónde surgen estas leyes, estas constituciones, estos reglamentos, estas reformas? Se supone, se supone que deben surgir de la ley natural. Pero, como desde hace mucho tiempo se ha eliminado o se ha tratado de eliminar lo que es la ley natural, pues justamente hay muchas personas que no entienden y hacen las leyes según su conveniencia. ¿Por qué surge esta disputa o por qué surge este problema? Justamente porque después de que Charles Darwin empieza a hablar de estas ideas de la evolución, pero todavía antes de Charles Darwin se encuentra un filósofo que se llama David Hume. Este filósofo dirá que hay veces que la razón humana siempre está pensando en causas y en efectos. Por ejemplo, ahorita todos ustedes están escuchando mi voz, es el efecto, la causa que produce ese sonido que es mi voz, pues soy yo, son mis cuerdas vocales, es mi alma que está imprimiendo la fuerza para poder mover las cuerdas vocales a través del cerebro. Y entonces ahí estamos hablando de la causa, pero el efecto es que ustedes escuchan mi voz. Y Hume dirá, eso es totalmente imposible. La mente humana siempre está tratando de buscar causas, pero no necesariamente deben ser causas. ¿Qué tal si ahorita en este momento yo grabé este video y en realidad ya no es mi voz la que escuchan? Es decir, ya no soy yo el que habla, sino es más bien la grabación de mi voz. Y en realidad también dice Hume, es que nosotros creemos que sale el sol porque lo hemos visto repetidas veces, pero hay veces que ni siquiera eso sucede. Seguramente va a llegar un momento en el cual el sol ya no salga porque siempre la razón está tratando de darle causación a los efectos y yo veo el efecto que sale el sol. Que hemos dicho que esa idea de que sale y se oculta el sol es una idea totalmente equivocada. Este, y bueno, eh, gracias a estas ideas de David Hume,
y después avanzando en el pensamiento filosófico con Thomas More y todavía con estas ideas de Charles Darwin va a surgir algo que se conoce como la falacia naturalista, que es algo que había mencionado, que dice, así en pocas palabras, del ser no se deduce el deber ser. O todavía más podríamos decir, de la naturaleza no se deducen el, no se deduce el deber ser. Seguramente, con todas estas discusiones que han surgido en estos últimos años en México, especialmente desde 2006, 2007 aproximadamente, eh, con el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de las feministas, el tema de los matrimonios igualitarios, muchas personas dicen, es que ahorita ustedes están pensando que a partir de la naturaleza humana, es decir, de que es hombre y mujer, por ejemplo, debe haber el matrimonio entre hombre y mujer, pero eso está totalmente equivocado, porque aquí viene la idea de la falacia naturalista, de la naturaleza no se deduce el deber ser, porque hay personas que no son hombres, sino que se sienten mujeres, sino que son cis, sino que son trans. Y por esa razón, digamos que a partir de estos elementos empiezan a formular las leyes positivas. La realidad es que este argumento de la falacia naturalista, perdón, está totalmente equivocado, porque cuando se habla de la palabra, voy a ponerlo todavía en mayúsculas para que se note a qué nos estamos refiriendo, naturaleza, las personas en la actualidad, cuando hablamos de naturaleza, piensan en el medio ambiente. Y por esa razón, por ejemplo, podrían decir, es que ustedes están equivocados porque dicen que de la naturaleza debe existir el matrimonio heteroparental, heteronormal. Pero nos hemos dado cuenta que hay algunos animales que son homosexuales y duran como pareja. Entonces, la palabra naturaleza hace referencia a medio ambiente, todavía más podríamos decir al ámbito de la genética. Pero recordarán, y espero que lo recuerden, porque eso es muy importante. Por eso han sido argumentaciones que hemos dado desde hace meses anteriores. Hemos dicho que la palabra esencia se define como aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Esa es la definición de la palabra esencia. Pero como la palabra esencia es una palabra muy compleja, o la definición de esencia es una palabra muy compleja, son palabras muy complejas, no está diciéndonos nada eso que aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa, pues justamente la filosofía habla y menciona y dice que para poder entender lo que es la esencia hay tres palabras que nos ayudan a entender qué es esencia y son cuididad, perdón, forma y naturaleza. Y la palabra naturaleza la habíamos utilizado para poder hablar de las operaciones del ser humano y especialmente cuando habíamos mencionado lo que es la palabra persona. Persona se define como sustancia individual de naturaleza racional. Y la palabra naturaleza no hace referencia ni al medio ambiente ni a la genética, sino a la palabra esencia. Y naturaleza dice que es la esencia entendida desde sus principios operativos. ¿Y cuáles son los principios operativos de la naturaleza humana? La inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley natural,
estamos refiriéndonos no al medio ambiente, no a la genética, sino a la palabra esencia entendida desde sus principios operativos, que son la inteligencia y la voluntad. Bien, lo voy a dejar hasta aquí porque ya nos queda un minuto, menos de un minuto según Zoom, y además ya son 10 minutos para que también puedan acceder a sus otras clases. Y les pregunto en este menos de un minuto si hay alguna pregunta de todo lo que hemos dicho hasta ahorita. No, profe. ¿Me puedes regresar tantito, porfa? Ay, perdón, sí, claro que sí. Lo voy a regresar. Es la pizarra. Ahí está. Ya, gracias, profe. Sí, de nada, Jimena. Bien, si no hay ninguna pregunta, bueno, el miércoles vamos a empezar a ver lo que es la ley eterna y lo que es la ley natural, pero también vayan teniendo en cuenta esta idea de la falacia naturalista, porque justamente es lo que vamos a tratar de ir eliminando. No existe realmente una falacia naturalista porque no estamos hablando del medio ambiente, sino estamos hablando de la esencia del ser humano en cuanto a sus principios operativos. Sin más, y antes de que me corte Zoom, les deseo una excelente semana y nos estamos viendo el miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Prof, Gracias, Cuídense profe. mucho. yo te iba a preguntar algo. ¿Quién eres? Perdón, no sé quién es. Miranda, es que no Sí. alcancé a pasar lista cuando